En el mes de noviembre se cumplirán el 50 aniversario de la muerte agónica del dictador Francisco Franco, último exponente de la oleada ultraderechista de la Europa convulsionada por conflictos económicos, políticos y sociales en el período de entreguerras. La caída de la República Española y la cruenta guerra civil fue el banco de prueba de las fuerzas reaccionarias a escala europea y de la posterior guerra interimperialista. Para poder conversar sobre el contexto político, económico y social en que se dio la muerte del cruel dictador, quien pocos meses antes dictó sus últimas ejecuciones, estamos hoy entrevistando en Reflexiones para la Transformación al economista valenciano, histórico referente anticapitalista del Estado español, Manolo Garí. Buenas tardes, Manolo. Un fuerte abrazo desde el Río de la Plata. Buenas tardes. Bien, Manolo, ¿en qué situación política, económica y social se encontraba el régimen franquista previo a la muerte de Franco? Bueno, la muerte de Franco realmente, o del franquismo, en mi opinión, ya había empezado años antes. Me refiero a que estaba perdiendo progresivamente, de forma importante, apoyos dentro de la juventud, de la propia juventud, que una gran parte tenía que formar parte de las élites futuras económicas y políticas. Las universidades, por así decirlo, eran territorio libre de franquismo. Pero al mismo tiempo, el movimiento obrero, que había sido el gran enemigo a batir por parte del franquismo, ya no solamente es que daba señales de vida, es que realmente, el otro día alguien empleaba una metáfora, ese león ya rugía, es decir, estaba tomando cartas en dos terrenos. Uno, en la defensa de intereses cotidianos, inmediatos de la clase trabajadora, pero también portaba, por así decirlo, un proyecto profundamente democrático, un proyecto de necesidad de otra sociedad, no solamente política, sino la gente aspiraba en las fábricas a construir un mundo diferente. Vamos a dejarlo ahí, luego había corrientes políticas. Es decir, la dictadura ya estaba tocada, muy tocada por estos dos elementos. Hay otro elemento que es la voladura, y nunca mejor dicho, del vehículo en el que iba Carrero Blanco, que era el almirante que iba, por así decirlo, a sustituir una vez muriera el dictador, con lo cual se crea también un vacío de sucesión dentro del régimen. Es decir, fuera del régimen hay una oposición social creciente que va teniendo expresiones políticas también, y dentro del régimen la carta que iba a jugar el franquismo de pronto vuela. Eso va haciendo también considerar a un sector de la burguesía que el tiempo de Franco ha terminado y empieza a prepararse, esto es importante, para un cambio, es decir, cómo evitar que el final del franquismo suponga también una quiebra del sistema de dominación económica del propio capital. Hay un ayornamiento, por así decirlo, una puesta al día de sectores del capital que empiezan a pensar en el día después. Evidentemente, la muerte de Franco se da en un contexto también de un aumento de la actividad del nacionalismo revolucionario vasco, o de la actividad armada, para decirlo claramente, del nacionalismo vasco, pero también de un resurgir muy potente de las aspiraciones nacionales de masas en Cataluña, en menor medida en Galicia, pero también, y en otros lugares
un resurgir, por así decirlo, de la necesidad de una identidad propia nacional frente a ese españolismo homogeneizador, esa idea de España que estaba basada fundamentalmente en la idea de una Castilla ampliada, vamos a simplificar así. Entonces, todo esto era el ambiente que se daba cuando muere el dictador. Cuando muere el dictador, y esto es una frase hecha, pero me parece que hay que salir al paso de algunas estupideces como la de la presidenta del gobierno regional de Madrid, Díaz Ayuso, que dice ella, bueno, realmente la dictadura murió en la cama y tranquilamente. No. La dictadura murió por el esfuerzo y con la sangre, porque hay que decir que el franquismo murió matando, había matado después de la guerra, siguió matando y mató hasta última hora de la vida de Franco. Sí, 2 meses antes de su muerte. Exactamente. Pero es que además muere Franco y sigue habiendo asesinatos por parte de la policía. Se calcula que hay unas 500 víctimas de manos de las fuerzas represivas entre la muerte del dictador y lo que podríamos llamarle el advenimiento de las libertades políticas. El crimen de Atocha fue una de las partes de esto, ¿no? Uno de los casos. El asesinato de los abogados laboralistas, algunos de ellos además habían sido muy amigos míos. Quiero decirte que más allá del dolor en sí general, para mi generación fue el dolor de la gente con la que habías estudiado, con la que habías ido al cine o a tomar unos vinos, ¿no? La gente que formaba parte de la generación esta que había dicho basta. Muchos procedían de la burguesía, incluso algunos de la alta burguesía, pero eran gente que había roto con el franquismo. Y existía también, Manolo, en Europa un clima social importante. Pensemos que había caído la dictadura salazarista en Portugal y el desmoronamiento del régimen de la dictadura de los coroneles en Grecia. De alguna manera, estos factores incidieron en sectores del establishment de la burguesía, aunque que se fueran alejando de la idea de un post-franquismo. Sí, evidentemente. Cuando cayó la dictadura de los coroneles y con ella la monarquía griega, se decía Sofía, que es la mujer legal del rey emérito, se llama ahora porque no ejerce como tal, Juan Carlos I. Y se decía, la reina Sofía ha tomado buena nota de cómo caen las monarquías. Por lo tanto, la Casa Real están tomando medidas para esa especie de limpieza de los Borbones que habían sido reinstaurados. La monarquía había sido reinstaurada por el propio Franco, es decir, Juan Carlos fue nombrado por Franco y habían tomado nota de ello. Pero sobre todo y fundamentalmente, ahora ya más allá de anécdotas de este palaciegas, lo que es real es que la revolución de los claveles impactó en toda la sociedad española por aquello de que lo teníamos al lado. La gente además iba, en cuanto podía, peregrinar a Lisboa a ver la libertad, ¿no? Claro, la diferencia es que en el caso portugués hubo una revolución y no lo hubo en el caso español. En el caso español, la llamada transición fue producto de una transacción entre la oligarquía económica y política que salió intacta del franquismo. Esto es importante, es decir, las grandes empresas que hoy siguen estando en el ojo del huracán de la corrupción a través de la obra pública ya existían en el franquismo. Este es un ejemplo palmario de que hay elementos de continuidad, hay elementos de ruptura. No vamos a engañarnos, no es lo mismo vivir en un régimen de libertades que tener a las compañeras y compañeros presos políticos y algunos condenados a muerte, ¿no? Entonces, claro, hay una diferencia de grado, pero es una diferencia dentro de una continuidad. Es decir, hay una reforma
del propio régimen, que acaba siendo aceptada con límites, o sea, los límites de esa reforma acaban siendo aceptados, y lo más emblemático es cuando Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, al que se le atribuye la frase amnistía a cambio de amnesia que ha continuado, por cierto, acepta, por así decirlo, la institución monárquica y la bandera fascista o franquista, borbónica, y deja a un lado la república. Estos símbolos, estos gestos acaban creando, por así decirlo, una desafección de las masas respecto a las posibilidades del cambio, y van preparando lo que luego se llamó el desencanto, ¿no? Es decir, bueno, tanto hemos luchado, tanto aspirábamos a conseguir, tanto podíamos haber conseguido, y sin embargo al final hemos sido víctimas de, por así decirlo, un tejemaneje. No sé qué expresión empleáis en Buenos Aires, ¿no? En Argentina. Ahora, Manolo, ¿cuál fue el posicionamiento de los Estados Unidos, de la embajada, ante esta agonía del régimen y los distintos escenarios posibles? Porque en realidad había un escenario que podía ser de ruptura o de una transición controlada, ¿no? Bueno, yo creo que la embajada americana, a partir de la muerte de Carrero Blanco, empieza a presionar para que haya una anticipación por parte de las fuerzas del capitalismo, las fuerzas políticas del capitalismo, que en definitiva se habían identificado absolutamente. No existían fuerzas políticas protocapitalistas ajenas al franquismo, quizás excepciones. En Cataluña había una burguesía, pero bueno, el grueso de la burguesía catalana, incluyendo la más nacionalista, o la que luego apareció como más nacionalista, tenía arreglos con el franquismo. Es decir, que no hay que idealizar, por así decirlo, que hubiera una burguesía democrática, pero empezó a presionar la embajada americana en el sentido de anticipación. Pero esto se aceleró fundamentalmente a partir de la Revolución de los Claveles y muy importante, la necesidad de que el país, el Estado español, ya una vez se le había lavado la cara a Franco por parte de Eisenhower y había bases americanas en el territorio español, además diera un paso más allá y empezar a formar parte de la Alianza Atlántica. Por eso, en el año 1982, con la victoria del Partido Socialista, primera victoria de una fuerza que no procedía de la evolución de los franquistas, porque en el interín entre la muerte de Franco y el año 82, que gana el Partido Socialista, quienes mandan son exfranquistas, para ser claros. Bueno, entonces, en el año 82, uno de los temas candentes por los que gana Felipe González y el Partido Socialista es que él se declara contrario a una alianza con Estados Unidos en la OTAN, cosa que, como sabemos, en el año 86, que es cuando se dice que termina realmente la transición, en 1986, con el referéndum de la OTAN, el Partido Socialista cambia de opinión, se homologa, por así decirlo, y hace campaña a favor de la permanencia en la OTAN. Ahí se dice es cuando termina la transición del franquismo a la actual situación del régimen de la Constitución aprobada en 1978. Bien, ¿y cuáles eran los distintos escenarios factibles previo a, yo diría, entre la muerte de Franco y el 82, o sea, octubre del 82, cuando gana Felipe González? O sea, lo que fue el gobierno de Suárez, el gobierno, los gobiernos que vinieron, que eran de sectores ex-franquistas, pero que realmente había un nivel de turbulencia muy grande, ¿no? Sí, efectivamente. Si había habido movilizaciones importantísimas políticas, por ejemplo, para exigir que no se asesinara
a los militantes del juicio de Burgos, que se consiguió que no fueran asesinados. Ojo, esto en el año 70, la movilización es importantísima y hay una victoria parcial del movimiento, ¿no?, frente al franquismo, ¿no? Me refiero a los juicios del año 70. No logramos con Salvador Puig Antich, un anarquista, y no lo logramos con los últimos asesinatos de Franco. Los últimos asesinatos, vamos a llamarle en juicio, tras juicio, porque asesinatos en la calle seguía habiendo. Entonces, lo que podríamos decir, el movimiento después de la muerte de Franco se remultiplica, es decir, la expectativa se multiplica y el último gobierno, digamos, franquista después de Franco, el gobierno encabezado por Arias Navarro, en el que está también Fraga Iribarne y en el que está Martín Villa, que hoy, 50 años después, es posible que sea juzgado por el asesinato de un militante andaluz. Precisamente hoy se ha abierto la posibilidad de que lo juzguen 50 años después. La familia ha sido perseverante, porque no entra en el supuesto probablemente de esa amnistía general o autoamnistía que se aplicó el propio franquismo. O sea, cuando se habla de la amnistía, realmente la fundamental que se hizo después de la muerte de Franco no abarcó solo a la gente que estábamos sacando ya con la lucha, con la presión de las cárceles, ¿no?, sino también a todos los torturadores y militares golpistas. Entonces esa es la gran amnistía. La gran amnistía es que aceptamos la autoamnistía del franquismo. Pues bien, en ese gobierno de transición última de franquistas, antes de las primeras elecciones generales legislativas, que gana un hijo del franquismo, pero que ya trae, por así decirlo, consigo ideas de libertades políticas, que Suárez en esa transición fue terrible. Se dieron los acontecimientos de Vitoria, en la que hay una huelga general con un asesinato premeditado de los militantes obreros en las calles, vamos, que está radiado, es decir, que tenemos las cintas de lo que se decían a sí mismo la policía de cómo reprimir, etcétera. Está el asesinato del camarada Germán Rodríguez en la Plaza de Toros, celebrando los Sanfermines, claro, los Sanfermines, y exigiendo, por así decirlo, una amnistía total, ¿no? Bien, quiero decir, era un militante revolucionario como tantos otros que estaban en ese momento en la plaza. Entonces, es un momento convulso. Todo estaba abierto. Yo, en mi opinión, es que lo que ocurrió luego no estaba determinado. Había muchas posibilidades. La famosa correlación de fuerzas era muy fluida. Es decir, existía un franquismo residual importante en evolución, pero existían unas fuerzas políticas y sindicales fortísimas que podían competir. Dependía de la lucha y dependía de la orientación política. Claro, cuando se adopta la orientación política de homologación de los franquistas o de la asimilación de franquistas a interlocutores democráticos, siguiendo las consignas del Partido Comunista de la reconciliación nacional, inmediatamente lo que hay es una deflactación de la energía del movimiento social y un empoderamiento de las fuerzas económicas y políticas provenientes del franquismo. Es decir, empiezan es el milagro de la Santísima Concepción. De pronto pasan de ser franquistas ayer a atravesar de forma impoluta y a ser homologados como demócratas de toda la vida. Es una situación excepcional. Es decir, los escenarios estaban abiertos. Yo no apuesto porque hubiera irremediablemente hubiera habido una salida súper favorable a lo que proponíamos desde las fuerzas de la izquierda más anticapitalista o
No está claro, pero que se abría un proceso por el cual las demandas inmediatas, reivindicaciones inmediatas de mejoras en una crisis económica, en medio de una crisis económica muy importante, que no hay que olvidarlo, con reivindicaciones políticas democráticas radicales, con aspiraciones. Lo normal es que la gente hablaba de socialismo, queremos el socialismo. Esto era moneda común en las conversaciones de la juventud estudiantil y de la juventud obrera, ¿no? La gente luchaba por el socialismo, es decir, no porque ganara el Partido Socialista en las elecciones, sino por una sociedad socialista. Entonces, bueno, yo no digo que hubiéramos podido lograr todos los objetivos, pero sí haber logrado achicar. ¿Y qué se podía haber achicado? Pues mira, te voy a señalar 4 cosas. No es indiferente lo que Carlos, que es Torcuato Fernández Miranda, le dice a Juan Carlos. Le dice a Juan Carlos y lo consigue. Y de hecho está en la Constitución. ¿Cuáles son las 4 líneas? Bueno, ojo al problema nacional catalán y vasco y en general a la cuestión nacional en el Estado español. Unidad de España, unidad de territorio. 2, ¿quién asegura la unidad del territorio? El ejército. Ese ejército, que era un ejército que provenía de las derrotas, por cierto, como ejército colonialista, y que la única victoria que tiene sobre el propio pueblo español en la guerra civil, luchando contra la revolución y contra la revolución social y contra las aspiraciones democráticas de la clase trabajadora, es la única victoria que tiene en 200 años o 250 años. Pues ese ejército debía asegurar la unidad de España. Tercer elemento, la forma de Estado. Nada de república, la monarquía. Hay que asegurar la continuidad. Y la continuidad que se asegura hasta hoy. Hoy continuamos, en este caso con el rey Felipe VI, tras los escándalos económicos y de todo tipo de su padre, Juan Carlos I, es la continuidad de la monarquía. La monarquía no es un problema simple de formas y tal, es que es una de las garantías que tiene la clase dominante para ahormar al pueblo español. Y cuarto elemento, la influencia de la Iglesia, es decir, de la Iglesia católica, el especial cuidado que se plasma en un nuevo concordato con el Vaticano, el especial cuidado de los intereses de la Iglesia católica, particularmente de los intereses vinculados a la enseñanza. Con lo cual, porque claro, a partir de ahí se forman las mentes, ¿no? Con lo cual, los 4 hitos que planteó Torcuato Fernández Miranda siguen vigentes, dándose la paradoja de que el partido más votado, el Partido Popular, fue fundado por uno de los miembros del último gobierno franquista, Fraga Iribarne, ¿no? Es decir, esta es la situación, sí. Esta es la situación 50 años después, que estamos todavía reivindicando la memoria. Es la situación en la que se están reavivando todas las fuerzas de derecha a nivel mundial, pero con la particularidad española de que durante años aquí lo que reinó fue el olvido. El olvido organizado. Los niños en las escuelas no estudian la República, no estudian la dictadura. De la dictadura ni se habla. Entonces, claro, no nos extrañe que de pronto aparezca una juventud descontenta que busca, por así decirlo, fórmulas de teórica oposición radical, buscando sus raíces en el franquismo. Es terrible. Bueno, totalmente. Como bien decís vos, el tema de la amnistía y la amnesia fue una fórmula perfecta. Sí, hay estudios muy interesantes de cómo se organizó, estudios de politólogos, ¿no? El olvido fue organizado. El olvido de cuestiones, de cuestiones elementales para configurar una sociedad con libertades. Precisamente hay que configurar una sociedad de verdades, ¿no? De que las cosas afloren, ¿no? Entonces, todavía se está discutiendo aquí la ilegalización de las fundaciones que son herederas de Franco. Bueno, una de ellas se llama Fundación Francisco Franco, otra José Antonio Primo de Rivera, que fue el líder de los de la falange, los ¿no? fascistas
de la falange, los falangistas Tal locales. Todavía se está discutiendo eso. Todavía se está discutiendo el que un monstruo que hay arquitectónico en medio de la Sierra de Madrid, llamado el Valle de los Caídos, bueno, su nombre geográfico es Cuelgamuros, pero el Valle de los Caídos es un monstruo arquitectónico creado por el franquismo a mayor gloria para tener allí su tumba. Todavía se está discutiendo ahora la resignificación. Estamos hablando de un monstruo, es, en fin, para quien no lo Si haya mal no visto, recuerdo, creado por mano esclava de presos franquistas. efectivamente. Esto es lo que te iba a decir, efectivamente. Mano de obra esclava, donde se entierra al dictador junto a sus víctimas, porque allí muchas familias han tenido que reclamar lo que quede de los huesos de víctimas del dictador que estaban allí, porque él decidió llevarlos allí. Bueno, muchos quedaron en las cunetas, como se sabe, es Tal decir, cual, tal en cual. los bordes de las carreteras, ¿no? Sí, sí, Todavía después de se los sigue paseos. exhumando. Sí, fue un genocidio probablemente después de la matanza de las matanzas que hubo en el sudeste asiático, de sectores del pueblo, probablemente una de las matanzas mayores de sectores del pueblo se haya dado en este país. Ya sé que vosotros, los argentinos, tenéis también una historia dramática. Manolo, desde Reflexiones para la Transformación te agradecemos muchísimo este relato, esta conversación, porque es fundamental en la etapa actual del capitalismo contemporáneo, en donde los monstruos vuelven a renacer, tener bien claro lo que ha ocurrido. La muerte fue la muerte de un dictador terrible. Un fuerte abrazo desde el Río de la Plata. Gracias por contar conmigo y otro abrazo. Nos hemos comunicado con Manolo Garín, un referente histórico de los anticapitalistas